Muy buenas y bienvenidos una vez más a Pifies y Roll. Bueno, en vista de que el tutorial de Mago pues tuvo un éxito relativo, no vamos a decir que fue un bombazo como Amor de otro y todas estas cosas roleras que están agitando la comunidad, pero bueno, oye, pues ha habido un éxito moderado y entonces he decidido pues continuar esta línea de tutoriales. Y antes de seguir con la tecnocracia, pues aquí mi sidekick dungeonero, Dani, me ha dicho, si hacemos el tutorial de Dungeons and Dragons, y he dicho, ¿por qué no? Si en Pifies y Roll no tenemos el tutorial de Dungeons and Dragons, así que vamos a hacer un personaje para el que dicen, ¿no?, que es el mejor juego de rol y el más conocido de la historia y bla, 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 bla. Ya podéis ver que yo, aunque me gusta, no soy un fan acérrimo del juego. Así que bueno, ya se ha presentado a Dani, así que le voy a preguntar que qué tal está, que qué tal se siente ayudando a crear un personaje, un hereje. Bueno, yo aquí muy bien, encantado, aprendiendo de lo que nos vas enseñando de Mago y de Mundo de Tinieblas, y a ver si puedo aportar un poquillo a lo que digamos que es el juego que más llevo jugando. Mi favorito de momento, aunque puede que quizás, si la campaña de Mago sigue siendo tan divertida, cambie de opinión. Y no vamos a abrir aquí el melón de Pathfinder, así que vamos con el personaje de Quinta y esperemos que salga bien esto. Bueno, seguro que sí. Bueno, pues a ver, primero decir a los jugadores nuevos que vengan a Dungeons and Dragons que, bueno, hay dos formas de crear un personaje, ¿no? La primera, que es la que voy a usar yo, es basándote en un concepto, ¿no?, y en una historia, pues intentas buscar una clase y una raza que se adecue a la tontería que se te ha ocurrido, que es el caso de mi personaje. Y luego, bueno, pues hay otro tipo de jugador que se centra más en ganar los combates o en la estrategia, ¿no?, que es que juega a Warhammer interpretativo. Y entonces, pues bueno, pues lo que busca es maxear o conseguir tener el personaje lo más optimizado posible. Entonces, yo lo siento, chicos, mi personaje no va a estar optimizado, porque a mí cuando yo juego a estas cosas me gusta experimentar y hacerme el personaje que a mí me apetece jugar. Así que bueno, antes de que Dani empiece pues a enseñarnos un poco cómo se crea un personaje para este juego, os voy a presentar a Nicolás de Boletaria. ¿Por qué? Porque he decidido a jugar un personaje loco para un one shot que nos va a dirigir aquí este caballero en persona. Y entonces pues he dicho, pues me voy a hacer un personaje troll, porque el tío ha dicho que la partida es un poco troll y ya está. Entonces bueno, pues Nicolás de Boletaria es un gnomo druida, ¿vale? Entonces, aquellos que conozcáis mucho de D&D, pues estaréis viendo que tampoco ha sido la elección más optimizada posible. Y entonces, pues viene del reino de Boletaria, que si algunos habéis jugado al Demon's Souls, lo conoceréis, ¿vale? El reino de Boletaria era un reino pacífico hasta que se ponen a experimentar con las almas de los demonios y esas cosas, empiezan a obtener poderes infernales y, bueno, un montón de demonios entran en su dimensión, empiezan a arrasarlo todo y a corromperlo todo. El reino como que se divide en distintas partes, como divididos con unas nieblas o unos portales, estilo Ravenloft o Dark Souls, ya habéis jugado a él. Y bueno, pues Nicolás, viendo que toda esta hecatombe, toda esta crisis iba a venir, pues se retiró a los bosques y estuvo vagando durante muchos años solo. Es un pequeño gnomo, y entonces, a base de estar solo, pues digamos que sus propios pensamientos han empezado a jugarle malas pasadas. Y entonces pues es un tipo muy despistado, muy curioso, ¿no? Pero le llaman curiosidad las cosas que no la tienen. ¿Por qué? Porque se le ha ido completamente la olla. Y entonces, bueno, pues él cree que ha encontrado la iluminación, ¿no?, estando tan solo, viviendo en la naturaleza salvaje. Y ha llegado un momento en el que ha cruzado una niebla y podríamos decir, no sé si es correcto para tu one shot, que ha llegado pues a otro reino de fantasía. Y entonces, bueno, pues él viene de Boletaria y se encuentra pues en un nuevo reino, y entonces está empezando pues a disfrutar de lo que este reino le puede ofrecer. Yo no sé si tu one shot está en Reinos Olvidados o en Falcon Gris o en algún no lo sé, entonces pues bueno, solo dejo a tu libre elección. Y bueno, pues se une al grupo porque le parece divertido y ya está. Y es un personaje muy impulsivo, muy poco de reflexionar,
y está obsesionado sobre todo con las setas, porque las setas le han dado la iluminación, y entonces, bueno, pues se las come o se las hace comer a los demás, o se las lanza, ¿no? Que es como haría mi personaje la magia, ¿no? Le lanza setas a la gente, una especie de Super Mario extraño, y entonces pasan cosas, ¿no? Cosas pasan, y bueno, pues es un personaje para un one shot y para pasármelo pipa. Y se me ocurrió esta soberana estupidez porque tenía la cosa de querer jugar un druida y he dicho, pues a tomar por culo, ya está, me lo ha puesto a huevo este pobre hombre y he decidido reventarle la partida. Sí, a ver, nada que reventar. De hecho, el one shot que vamos a jugar es bastante conocido. De hecho, para cualquiera que quiera empezar a masterear y a dirigir con sus amigos, se lo recomiendo. Lo podemos dejar por ahí puesto. Se llama A Wild Sheep Chase, es decir, la persecución de la oveja salvaje. Y es una premisa muy divertida en la que en una de las tantas tabernas donde siempre empiezan las aventuras, ¿no? Una oveja entra balando, haciendo mucho ruido y pidiendo ayuda a unos aventureros. Oh, Dios. Está ubicado, supongo que en su diseño original en Reinos Olvidados, pero se puede adaptar a cualquier setting. Y como digo, es muy, muy sencillo de dirigir y muy divertido. O sea que si alguno se plantea también empezar a dirigir, yo se lo recomiendo, porque es un one shot muy, muy chulo y muy manejable. Oh, Dios, esto de la oveja sí, me ha puesto las expectativas altas. Respecto a lo que has dicho antes, me parece muy interesante, porque sí que es verdad que Dungeons & Dragons tiene una parte importante de combate, y sí que parece que podemos tender a querer tener todos los números perfectos y combos súper optimizados. De hecho, hay gente que le gusta tener una build súper específica, pero también mola, sobre todo cuando vas a jugar una campaña más larga, enfocar las cosas de un punto de vista narrativo, en mi opinión, ya que el personaje se hace un poco más único, ¿no? Esto ya es cada uno la manera que tenga de jugar y cómo funciona la mesa y el Game Master. Entonces, es un poquito ponernos todos a una. A mí personalmente, a mí me gusta jugar como a Gonzalo. Para que os hagáis una idea, pues ahora mismo en la campaña más larga que estoy jugando un Dragonborn, que es un clérigo. No tiene ningún bonificador en sabiduría de inicio. Sí que es verdad que vamos a usar el manual del jugador y no vamos a usar las clases opcionales estas de tasa que te deja colocar un poco los bonos donde quieras. Vamos a ir al manual del jugador para hacer el personaje más sencillo, el primer personaje que haríamos todos. Y no tiene por qué tener un +3 en sabiduría para ser el mejor druida del mundo, porque a lo mejor lo compensa por otras cosas y se adapta más a la hora de rolearlo a tu personaje, ¿no, Gonzalo? Que es un poco lo que buscas, yo creo. Eso es, y aparte que da igual los bonificadores, lo que tenéis que aprender, nuevos jugadores, es a tirar bien. Es decir, si tú tienes un personaje optimizado, pues sacas todo pifias, me da igual lo optimizado que esté tu personaje, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, como soy gafe, pues juego personajes decadentes, ¿no? Si habéis visto un poco el canal, pues ahí me tenéis en Piratas de Astarion jugando a Quentin, que es un personaje decadente, y he decidido pues seguir en mi línea, ¿no? Yo no decepciono a mi público. Aquí tiene que haber un público y ese es el mío, el de los personajes que son decadentes. A mí personalmente me gusta mucho dirigir con personajes así, ¿eh? Creo que le dan otro punto de vista a la partida. Sí, no, ya creo que hay mucha fantasía épica también, entonces bueno, pues hay que bueno, me encanta la fantasía épica como a muchos frikis, pero luego soy incapaz de jugar un personaje de fantasía épica. Siempre tiene que tener un pequeño giro o una pequeña tontería, ¿no? Como la que reírme un rato, que para eso al final es para lo que jugamos al rol, ¿no? Para pasar un buen rato. Bueno, pues cuéntame qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues cuando empezáis a crear un personaje, lo primero que os tenéis que plantear es la raza y la clase que queréis que sea vuestro personaje. Es decir, un poco su origen, si va a ser un humano o un elfo en las razas que tenemos disponibles, y luego qué profesión va a tener, ¿no? Que sería la clase. Podríamos tener desde un guerrero, un paladín, un mago, el druida que nos trae Gonzalo. Y entonces en tu caso has elegido un gnomo, ¿verdad? Sí, he elegido un gnomo porque, bueno, me he inspirado en una imagen, entonces, bueno, pues ya la habréis visto o la tendréis ahí. Es un señor barbudo, ¿no? Pequeñajo, que está encima de un árbol gigante, rollo Ent. Y entonces pues me hacía gracia lo de ser pequeñajo y barbudo y lo de ser un druida. Entonces dije, pues el gnomo es la que más me pega para el concepto que tengo en mente. Y luego porque los gnomos son muy graciosos, los semiorcos los pueden tirar contra el enemigo y eso sí, me encantaría que ocurriera. Bueno, pues en ese caso tendríamos simplemente que acudir al manual del jugador o a las reglas básicas y ver qué características tenemos por ser un gnomo. Cada raza va a tener unas características especiales. Los semiorcos tenderán a ser fuertes, los gnomos en este caso son astutos, por lo que potencian su inteligencia y también suelen ser pequeños y ágiles, potencian su destreza y además tendrán algunas habilidades especiales que vienen de cada raza.
aquí volvemos a lo mismo un poquito, ¿no? En el caso de Gonzalo, en lugar de pensar en qué habilidades quiere, elige su personaje y ahora va a ver qué habilidades recibe por ser gnomo. Y en ese caso, ¿qué es lo que recibes, Gonzalo, por tener ahí a tu gnomo Nicolás? Bueno, pues nada, simplemente deciros que a los gnomos los podéis encontrar a partir de la página 36, si alguno quiere seguir la creación un poco más de cerca. Y entonces, pues los gnomos, en principio te dan +2 a la inteligencia. Pues tienes visión en la oscuridad hasta 60 pies, ¿vale? Esto, bueno, pues aquí viene más especificado, ¿no? 60 pies, luz tenue como si hubiera luz brillante y oscuridad como si fuera luz tenue. Tienes astucia noma, que te da ventaja en las tiras de salvación de inteligencia, sabiduría y carisma contra magia. Tienes idiomas común y gnomo. Y luego, bueno, pues tienes que escoger una subraza, ¿vale? En mi caso, pues he escogido gnomo de los bosques, pero bueno, quizás si quisiera haber hecho un personaje un poquito más optimizado, pues podría haber escogido el gnomo de las rocas por tener un poquito más de constitución. Pero de nuevo, mi gnomo va vestido con hojas de bosque, está en un bosque, entonces pues tiene que ser un gnomo de los bosques. Entonces, ¿qué me da? Me daría un +1 a destreza, tendría el truco ilusión menor, ¿vale? Y dice que utilizo la inteligencia como actitud mágica para lanzarlo. Y luego, bueno, tendría una cosa que es que pueda hablar con las bestezuelas, ¿no? Que pueda hablar con bestias de tamaño pequeño o inferior, haciendo soniditos y todo eso. Yo lo siento por la oveja, espero que sepa hablar común, porque mi gnomo, pues no domina su idioma, ¿no? Si me dijeras que fuera un conejo o una liebre, pues a lo mejor sí, mi gnomo se pone ahí, ¿no? Y se entienden. Y esto es un poco lo que te da un gnomo de los bosques, según el manual. No sé si, creo que no me he dejado nada. Entonces, bueno, dejar claro que esto sería, Gonzalo, para cualquier clase que hiciésemos. Esto viene simplemente por ser un gnomo. Sea un guerrero, un mago, un druida, lo que queráis que sea después. Estas son sus características que vienen dadas por su raza, por ser un gnomo. Exactamente. O sea, esto es mi especie y esto es lo que te da ser gnomo. Si quieres hacerte un druida más optimizado, pues tendrías que buscar una raza que te suba la sabiduría, básicamente. Yo creo que sería lo lógico. Pero aquí podría ser hacer personajes lógicos, venimos a hacer personajes divertidos. Vale, pues ya he escogido mi raza y entonces yo en la propia ficha ya tendría apuntado que tengo destreza 1 y tendría inteligencia 2. Inteligencia +2. Eso que luego lo explicaremos cuando entremos a explicar los atributos. Os iremos uno por uno diciendo qué significa cada uno y qué impacto tiene eso. Mi consejo para jugadores novatos es que os apuntéis estos números en lápiz, ya, en este paso mismamente, y así luego cuando distribuyáis las características lo tenéis ahí y os acordáis. Luego lo borráis y ya está. Vale, pues ¿cuál sería? Pues lo siguiente, habría que elegir la clase. En este caso lo que sería qué tipo de héroe va a ser nuestro Nicolás, ¿no? Sí que me gustaría comentar, para que os hagáis una idea, sobre todo los que sois totalmente nuevos al sistema, podréis dividir las clases, yo creo, en 3 grandes grupos. Serían las clases marciales, clases que simplemente se van a dedicar a atacar con sus armas y sus habilidades vienen en ese sentido, como puede ser un guerrero, un pícaro que está especializado, ¿no?, en atacar por sorpresa, moverse sigilosamente, un monje que pega con sus armas de monje o pega puñetazos. Y luego tendríais clases que podríamos decir híbridas, que son clases marciales con un poquito de magia, como puede ser un paladín, por ejemplo, o también podría ser a lo mejor un explorador, por ejemplo, que su tarea primaria es atacar con sus flechas y su espada, pero tiene un poquito de magia natural y tiene algunos hechizos. Y luego tenemos clases que dependen o se fundamentan básicamente en la magia, que sería el caso del druida de Gonzalo o un mago, por ejemplo. Mi consejo, si sois novatos y no queréis meteros mucho a leer y a investigar y a empezar a aprender, es que os hagáis un personaje que tenga poquita magia, porque sí que la magia merece un apartado o un tutorial casi para ella sola, para comprender cómo funciona, y al principio puede ser un poco abrumador, ¿no? Yo el primer personaje que jugué fue un guerrero, me lo pasé muy bien y me sirvió para aprender un poquito las mecánicas básicas. Creo que es el personaje mítico que hemos tenido todos nada más empezar, un guerrero humano. Tal cual, no puede ser más básico, imposible. Sí, o sea, es el personaje con el que creo que el 90% de los roleros ha empezado a jugar al rol, guerrero humano. O sea, yo cuando empecé con la edición 3.5, también a mí mi máster me hizo un guerrero humano y con eso tiré millas, ¿no? Bueno, pues, totalmente.
Sin embargo, en este caso, además, nos viene muy bien que Gonzalo haya elegido un druida para comentar a los que estéis interesados esa parte de la magia, ¿no? En este tutorial, que también puede ser interesante. Vale, y pues, bueno, Gonzalo, sí, en tu caso, como es un druida, tendremos que buscar el manual que recibimos por ser druida a nivel 1, ¿no? Eso es, bueno, el druida lo podéis encontrar a partir de la página 71, ¿vale? Si queréis, aunque bueno, la información importante está ya entre la 72 y la 73. Bueno, pues ¿qué recibiría por ser druida a nivel 1? Lo primero es que recibiríamos 8 puntos de golpe más el modificador de constitución. Como no hemos distribuido todavía los puntos, pues bueno, esto lo haríamos después. Teníamos competencias con armadura en armaduras ligeras, medias y escudos, aunque bueno, aquí pone y remarca y tiene sentido que los druidas nunca llevan armaduras ni escudos hechos de metal. Después tendríamos competencias con armas, pues bueno, garrotes, dagas, dardos, jabalinas, mazas, bastones, cimitarras, hoces, ondas y lanzas. Es decir, tampoco es que tengamos aquí un armamento, o sea, es decir, hay clases que tienen muchísimas más armas. Nos daría competencias en las tiradas de salvación de inteligencia y sabiduría, y luego tendríamos que escoger 2 competencias entre 2 habilidades de conocimiento arcano, medicina, naturaleza, percepción, perspicacia, religión y trato con animales. Más adelante nos vendría el equipo, que bueno, eso lo veremos si eso después. Y luego vendría las capacidades de hablar druídico, que es el idioma de los druidas, y bueno, me podría comunicar con otros druidas a base de un código secreto y dejarles mensajes y cosas así. Y después vendría la parte de lanzamiento de conjuros, que eso, bueno, pues es un apartado muy amplio dentro de la clase del druida, y como bien ha apuntado mi amigo Dani, no es algo recomendado para novatos, porque hasta yo, que ya tengo unas tablas, no en quinta, sino en otras ediciones de D&D, sí que me he tenido que chapar un poquito cómo funciona, entenderlo, y sobre todo, bueno, pues a la hora de jugar al personaje le he fundido a preguntas aquí a mi pobre máster de, oye, esto va así, esto es así, esto tal. Entonces, bueno, pues ahora ya lo entiendo un poco mejor, pero la verdad es que estoy viendo el druida y me parece que no es una clase muy recomendada para alguien que acaba de empezar a jugar este juego. Yo la pondría quizás entre las 2 más complejas, el druida y el brujo. Porque son las que más versatilidad tienen. Y luego, insisto, a ver, hay gente que le gusta muchísimo leer y el tema de los hechizos, a lo mejor viene de un rol de los videojuegos o de otros sistemas de rol, y no va a tener problemas porque la magia no es tan compleja. Pero si tú llegas de entrada y quieres jugar una partida, quieres ver cómo es el sistema y demás, yo recomendaría una clase marcial, que parece que es más simple, pero no tiene por qué, porque un guerrero también va a ganar maniobras, que son hechizos pequeñitos y cosas similares, pero a niveles más altos. Entonces tus primeras sesiones te puedes familiarizar con cómo me muevo, cómo combato, y no tienes que estar pendiente, por ejemplo, como Gonzalo ahora, que se ha tenido que leer una buena lista de hechizos de nivel 1 para elegir solo 3. Entonces haya tenido que estudiar y hacer trabajo. Eso es, la verdad es que, bueno, pues he tenido aquí un poco de literatura friki, como digo yo, pero bueno, yo ya llevo un tiempo, he jugado a 3.5, he dirigido cuarta, he jugado cuarta, no jugué a Pathfinder, yo fui un poco rebelde en aquella época, y ahora pues bueno, he jugado un poquitito de quinta. Entonces, pues básicamente eso es lo que nos da al principio. Simplemente, pues bueno, eso ya cuando lleguemos a la parte de lanzar hechizos, pues yo creo que podemos detallar un poco más qué recogido y todo eso. Pues, lo que tiene que quedar ahora claro, y por resumir un poquito, Gonzalo, es que por ser druida tú vas a ganar la capacidad de hacer magia y además ciertas habilidades, que veremos luego, las veremos de una en una, pero los druidas van a ser expertos en ciertas cosas como tratar con animales o similar. Eso es, en mi caso con setas que hablan, pero bueno, da igual. Pues, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues ya nos podemos meter un poquito en los atributos y qué son los atributos, qué son los valores y cómo repartirlos, ¿no? Que quizás es la parte un poco más matemática de la ficha y que se puede hacer un poco más pesada quizás. La idea de esto es que vosotros vais a tener unos valores que van a oscilar generalmente entre 8 y 20 puntos en cada uno de vuestros atributos. Pueden ser un poquito más bajos o pueden ser más altos ya dependiendo de las partidas, pero generalmente van a estar ahí. Y cada 2 niveles de ese atributo os va a dar un bonificador. Por ejemplo, si tú tienes en una habilidad 10 puntos, significa que tu bonificador va a ser más 0. No vas a tener nada que... Por ejemplo, si yo tengo una fuerza de 10, cuando yo haga una actividad relacionada con la fuerza y tire mis dados,
no voy a lograr sumar nada. Sin embargo, si tengo una constitución de 14, es decir, 10 más 2 más 2, voy a tener un bonificador de más 2 y voy a poder sumar algo cuando haga algo relacionado con la constitución. Eso es importante porque cada clase va asociada a unos atributos concretos. Si yo soy un guerrero, me va a interesar tener una buena fuerza para pegar con un gran bonificador o una buena destreza para, a lo mejor, en lugar de usar un gran hacha, usar un estoque y pegar con sutileza. Lo que no le va a interesar, por ejemplo, a un guerrero en principio, si que estamos buscando algo que sea óptimo o que vaya un poco ajustado a los números, es tener mucha inteligencia. Eso va a ser útil para un mago que estudie mucho. En el caso del personaje de Gonzalo, que es un druida, pues él nos cuenta lo que le ha interesado priorizar en la ficha más o menos, aunque luego ya insistimos que aquí no vamos a hacer una ficha óptima. Pero sí, ya que tenemos los bonificadores y los números, repartirlos con un poquito de sentido. Sí, cuéntanos cómo lo has repartido y cuáles son los valores iniciales que has escogido según el manual del jugador. Bueno, yo he escogido la puntuación las puntuaciones estas básicas que vienen aquí, ¿vale? Que vienen en la página 12, ¿vale? Que tendrías que repartir 15, 14, 13, 12, 10 y 8, ¿vale? No me he querido complicar mucho y de hecho, pues bueno, yo creo que si fuera máster sería quizás el sistema que recomendaría a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo reparte esos valores entre sus atributos y ya está. Entonces, yo lo que he hecho ha sido priorizar mi sabiduría. ¿Por qué? Porque al final el druida es con lo que va a hacer la magia y con lo que cuando veáis los trucos y hechizos que he escogido, pues es con lo que va a atacar. Entonces a mi druida le he dado el 15 en sabiduría. Si recordáis, sumaba 2 puntos a inteligencia y 1 a destreza, tenedlo en cuenta. Entonces, 15 a sabiduría, por lo que según la tabla de la página 13, tengo un más 2 a la hora de tirar con sabiduría. Después le puse el 14 a constitución, ¿vale? Con lo que tendría un más 2 a la constitución y esto me viene muy bien pues para los puntos de vida de mi personaje. Después el 13 se lo puse a mi destreza. Recordad que sumaba 1, por tanto tengo destreza 14 y por tanto tendría otro más 2. Después el 12 se lo puse a mi inteligencia. Recordad que los gnomos tenían inteligencia más 2, por tanto 12 más 2, 14, vuelvo a tener un más 2. Y finalmente me quedan el 10 y el 8. Yo no considero que Níscolas sea un personaje muy fuerte, entonces le he puesto el 8 a fuerza, con lo que me da un menos 1. Pero bueno, luego ya veréis que con los trucos compenso el tirar el ataque físico con un menos 1, ¿no? Tanto al ataque como al daño. Y el 10 se lo he puesto en carisma, que bueno, tengo un carisma de 0, pero bueno, también hay que entender yo por el concepto del personaje que tengo, que es un tipo desaliñado, ¿no? Debilucho, pequeñajo, entonces pues bueno, la carisma y la fuerza yo creo que eran sus puntos débiles, ¿no? No es un tío muy fuerte, no es un tío muy carismático, de hecho está pirado, va por ahí olisqueando el suelo buscando trufas. Pues bueno, lo he dejado así, yo creo que es una buena repartición de los puntos. Dentro del concepto, pues intentando que mi personaje no sea completamente inútil y fastidie al resto de la mesa, entonces lo he repartido así. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo y cuadra mucho además con la idea del personaje que tienes. Por lo tanto, ¿qué más pedir? Pues una vez que tenemos colocados estos atributos, el 8, el 12, el 14 y el 15 ya no nos va a importar en el resto de toda la partida que juguemos. Nosotros siempre tendremos que fijarnos en el menos 1, el más 1, el más 2, que es lo que se va a trasladar a otras partes de nuestra ficha y es lo que se va a trasladar a nuestras tiradas de dados, que al final es lo divertido, tirar un dado. Para eso tenemos las habilidades, pero antes de ello vamos a explicar el trasfondo que ha elegido Gonzalo para acabar de redondear cómo sería la vida de su personaje, ¿no? Cómo es su personaje. Es decir, su raza, qué clase tiene, y el trasfondo es un poco qué historia tiene, o de dónde viene, o cómo era. Y en Dungeons & Dragons quinta edición te dejan elegir un trasfondo que además te da algún tipo de ventaja, como que seas bueno en alguna habilidad, seas capaz de navegar, por ejemplo, si tienes el trasfondo de marinero. ¿Quiere decir eso que tenéis que ajustar vuestra historia exactamente al trasfondo? No, no es necesario. Pero como vais a ver, por ejemplo, Gonzalo ha escogido uno que cuadra muy bien con la historia que nos ha contado. Bueno, pues yo el trasfondo que he escogido es el del ermitaño, ¿vale? Me molaba la idea, ¿no? Ya lo he contado al principio, de que mi personaje ha estado solo
un rollo muy introspectivo dentro del caos que puede llegar a ser un gnomo obsesionado con las setas, ¿no? Y entonces, pues el trasfondo de ermitaño, lo primero que te da es competencia en dos habilidades, en medicina y en religión. Después te da competencia con herramientas que son útiles de herborista, que si no recuerdo mal, la clase del druida también te lo da. Entonces, bueno, pues aquí he perdido un bono de competencia simplemente por seguir el propio concepto de mi personaje, ya que muchas veces pues va a pasar que tienes dos bonificadores en el mismo campo y tienes que escoger el más grande. No sé si esto sigue siendo así en este D&D, en cuarta No, pasaba. en este caso, generalmente no, lo que haría sería solaparse y son equivalentes. En lo que sí que haría yo aquí, si yo fuese el máster, es decir, ya que se te solapa la competencia con dos útiles, si me justificas con tu historia, que a lo mejor también es competente, yo qué sé, con un instrumento musical o con unas herramientas de carpintero, bueno, carpintero en el caso de un druida precisamente va a ser que no, ¿no? Pero con algo así, sí que estaría bien sustituirlo para tener las dos opciones también. Bueno, Hay como pues, todo es hablarlo con el máster y se puede encontrar un punto intermedio siempre. pues en este caso, yo creo que sí, que podría ser competente con un instrumento, yo que sé, una flauta de pan, por ejemplo, sería Por ejemplo. muy gracioso que estuviera todo el día dando el coñazo con la flautita de pan detrás del equipo y que el equipo le diga, si estamos en sigilo, y él, ¿qué sigilo? ¿Qué es eso? ¿Se come? ¿Es una seta? Con utensilios de cocina, incluso para cocinar sus Ah, bueno, setas o sí, lo cualquier cosa, sabía que vamos. sí. Sí. No lo sabía, así que mira, me parece fantástico. Y luego, bueno, te viene un equipo aquí, ¿vale? Pues para que empieces con un equipo. Y luego viene, bueno, el rasgo de descubrimiento que bueno, básicamente tienes que hablar con tu Dungeon Master para que te diga qué descubrimiento extraño has encontrado en tu tiempo como ermitaño, ¿vale? Sí, básicamente viene un párrafo bastante largo, pero bueno, realmente al final lo que pone es que hables con tu Dungeon Master dentro del entorno de campaña para que te diga un poco qué es lo que ha descubierto tu druida, bueno, perdón, tu ermitaño, y bueno, pues que con qué información previa empiezas antes de la campaña. Entonces, bueno, a ver, no es un beneficio muy mecánico, pero a nivel de trasfondo a mí me parece la hostia que el máster me diga que, joder, que he descubierto que existe Cthulhu en Reinos Olvidados, yo qué sé, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Yo creo que todo el capítulo de trasfondo del manual me parece que está lleno de muy buenas ideas. Más que de cosas mecánicas en sí, que no tenéis por qué seguir al pie de la letra, pero sí que tiene tablas muy buenas de ideas del personaje, cómo puede ser su personalidad, lo que dice Gonzalo, ¿no? Ganchos ahí como por qué se ha vuelto ermitaño, qué ha descubierto en su peregrinaje, o que os puede dar mucho sabor al personaje. A mí es un capítulo que me gusta mucho leer en el manual y aunque no lo sigáis al pie de la letra, da ideas muy, muy, muy buenas tanto para el máster como para el jugador. Sí, también, por ejemplo, a mí me parece que te ayuda mucho a la hora de, primero, de centrarte un poco en la historia, ¿no? Ya limitar ciertas cosas. Y luego también me gusta porque te da el alineamiento del personaje. Entonces, yo que vengo, pues quizás de unos D&Ds más centrados en él, que al final no sé si en este sigue estando lo del caótico Creo que legal. se lo han cargado, no sé si definitivamente, pero está como muy Sí, al fondo en el cajón si es que aún existe. pues yo que quizás me entra la nostalgia de cuando empecé a jugar al rol, pues a mí me mola leerme el ideal, por ejemplo, el rasgo de personalidad y que me venga qué alineamiento es. Y entonces yo llego y digo, ah, mira, pues este pega mucho con mi personaje, voy a hacer esto, ¿no? Y ya está. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo escogí la curiosidad y el hacerse preguntas son los pilares del progreso. Entonces, bueno, pues mi personaje es caótico, que pega muchísimo además también. Entonces he dicho, pues venga, el caos. Bueno, pues vienen aquí una serie de frasecitas o de defectos y cosas que os puede ayudar pues a delimitar la personalidad del personaje, saber un poco el origen, pues bueno, darle un poco de vidilla, ¿no? Que quizás es lo que faltaba en ediciones anteriores de D&D, algo que te obligara un poco a salirte de los números y las mates y darle pues un poquito de vidilla al personaje que vas a jugar. Una Y, de las cosas que me gusta mucho, por ejemplo, son los defectos. O sea, te recomiendan bastantes defectos, algunos son originales. Y vale, a ver, una cosa es que tú te pongas intenta no ponerte un defecto que vaya en contra de toda tu party, ¿vale? Como, pues tengo el defecto de que no puedo evitar robar, ¿no? Y entonces cada vez que entras a una taberna, pues robas al tabernero y a todo el que está ahí. Pero sí que defectos un poco como lo que tiene Gonzalo, ¿no? Por ejemplo, disfruta mucho de sus placeres, dice, ahora que ha vuelto otra vez al mundo cotidiano, ¿no? Ser muy curioso, sentirse atraído por cualquier cosa relacionada con la magia, ¿no? Que haga que tu personaje tenga ahí
no pueda resistir la tentación en ciertos momentos de la campaña y también puede ser divertido jugar con eso. Y puede que una parte de su evolución sea vencer ese defecto o aceptarlo. Sí, bueno, ha descubierto una cosa muy interesante, mi gnomo, que es que existe una cosa llamada tortilla. Y entonces ha decidido que la tortilla de champis está buenísima. Y entonces pues se ha obsesionado con probar todas las combinaciones de huevos de criaturas y de champiñones posible, porque bueno, el tío pues es bastante adicto a los champiñones, ¿no? Y eso le hace ser disperso. Pero bueno, oye, pues con otros personajes, pues supongo que me coja un defecto más chulo o un ideal más chulo, ¿no? Y que te sirva pues para crear ese personaje épico que quieres jugar y que te puedas también poner trabas, ¿no? Porque a veces pues ponerse trabas a la hora de crear un personaje hace que luego el personaje sea más divertido, ¿no? Si todos somos caballeros de brillante armadura, pues deja de tener gracia, ¿no? Me parece a mí. Totalmente de acuerdo. Pues podríamos pasar a explicar una vez que hemos hablado de todo esto, Gonzalo, las habilidades, si te parece. Muy bien, vamos a ello. Pues aquí en la ficha, que supongo que estaréis viendo ahora mismo, tenemos una lista de habilidades. Cada habilidad, entre paréntesis, va asociado a uno de vuestros atributos. ¿Qué quiere decir eso? Cuanto mejor seáis en el atributo relacionado con esa habilidad, mejor vais a ser. Luego esto dependerá de tirar un dado de 20, como siempre. Es decir, puede que tengas una puntuación muy alta en acrobacias y luego saques un 1 o un 2 y ya sabes lo que va a pasar. Pero claro, evidentemente, cuanto más puntos tengáis, mejor será las posibilidades de que salga bien, ¿no? También a mí me gusta cogerme las habilidades un poco por cómo es el personaje y no por cuál son los mejores y peores. Algunas vienen potenciadas ya por vuestra clase, como ha dicho Gonzalo, por ejemplo, como era el caso del druida. Y además van todas las que elijáis potenciadas por una cosa que se llama bonificador por competencia. Esto simplemente, para que os quedéis con una idea muy simple, es un número que va subiendo cuando subís de nivel. ¿Qué quiere decir? Que las especialidades que elijáis ahora, cuando avancéis de nivel vais a ser todavía mejores. Y las otras habilidades van a quedar un poquito retrasadas. En este caso, por lo que veo, Gonzalo, dinos lo que has cogido y por qué lo has hecho. Pues en mi clase había que escoger dos habilidades con competencia. Entonces, antes de saber que tenía medicina y religión, pues yo escogí naturaleza y trato con animales. ¿Por qué? Naturaleza, porque mi personaje, ya lo he dicho, está obsesionado con las setas y los hongos y los champiñones y todo eso. Y luego pues escogí trato con animales porque me parecía muy mono. Eso de acercarme a un animal y luego, bueno, pues tenía lo de que podía hablar con animales pequeñitos y todo eso, entonces decidí potenciar ese aspecto del personaje. Vale, pues nada, como estábamos diciendo, por ejemplo, poniendo el ejemplo de medicina, una habilidad en la que es competente tu personaje, vemos que tienes un bonificador de +4. Un +2 viene dado porque está relacionado con la sabiduría, en la cual tienes +2, y el otro 2 viene porque eres competente y tu bonificador de competencia nivel 1 es un 2. Sin embargo, en el caso de la percepción, que no eres competente, solo sumas tu +2, que viene relacionado con la sabiduría. Y en el atletismo, por ejemplo, un -1, ya que en la fuerza tienes un penalizador. Cosa que es totalmente lógica porque el personaje de Gonzalo parece que no se va a poner a empujar rocas o a hacer grandes gestas de fuerza, pero probablemente sea perceptivo por estar en el bosque y además ha estudiado y está entrenado en medicina. Por lo tanto, va a ser mucho mejor. Sí, no, aparte no le veo yo levantando piedras, precisamente. Vale, un poquito justo encima de las habilidades tenemos las tiradas de salvación, que siguen un poco la misma filosofía de las habilidades. Tenemos competencias, que estas sí que vienen dadas por nuestra clase, en el caso del druida, como ha dicho Gonzalo antes, en inteligencia y en sabiduría, y siguen la misma regla. Bonificador relacionado con los atributos correspondientes, -1, +1, +2, y luego las que son competentes, otro +2 que viene por vuestro bono de competencia. Esto vendrá bien porque cuando os lancen un hechizo o tengáis que hacer algún tipo de salvación por alguna trampa o algo en lo que hayáis caído, haréis una tirada con estos bonificadores. Significa que en el caso de Gonzalo va a ser difícil atacarle por la parte mental, ¿no?, de la sabiduría y la inteligencia, pero si cae en una trampa relacionada con la fuerza, es probable que lo vaya a pasar mal y no pase esa salvación. Es muy difícil
es muy difícil hacerme daño a la mente cuando uno está loco, ¿no? Pero es verdad que si me tiran una piedra encima, adiós gnomo, por mucho que mole. Pues, ¿y cuál sería el siguiente paso? Pues yo creo que explicaría un poquito, si te parece, Gonzalo, la clase de armadura, la iniciativa y la velocidad de dónde vienen. Perfecto. Y con eso casi habríamos explicado todo el esqueleto de la ficha. Nos faltarían los puntos de golpe, pero un poco más. Vale, pues cuéntanos. Pues la clase de armadura es algo muy sencillo. Es el número que vas a utilizar para ver si te golpean o no cuando intenten atacarte. Vas a tener generalmente, salvo razas muy específicas, un valor base de 10 y luego se va a ver potenciada bien por tu destreza o bien por la armadura que lleves. En el caso de Gonzalo lo veremos en la clase de equipo, pero lleva una armadura y tiene un bonificador de destreza tal que su clase de armadura es 12. Eso significa que cuando le quieran pegar con un ataque, la tirada total va a tener que superar o igualar ese número para poder pegarle. Sí, de hecho mi gnomo lleva una armadura de cuero que sería 11 más el modificador de destreza, que tengo un más 2, por tanto sería 13. Ah, perdón, 13, sí. Perdona, que estaba mirando Disculpa, que estaba mirando la ficha sin actualizar, que me pasa hasta el principio. Totalmente de acuerdo, sería 13. En el caso de la iniciativa, nos da una idea de cuánto de rápido vamos a tirar. Siempre que empiece un combate, tiraremos todos un dado de 20 y sumaremos nuestra iniciativa. Esta está directamente relacionada con la destreza. Mayor destreza, más iniciativa. En el caso de Gonzalo, pues tiene un más 2, ya que tiene un modificador de más 2 en destreza. Y por último, esos 25 pies, ¿de dónde vienen, Gonzalo? Pues vienen de mi raza, que como los gnomos tenemos las piernas cortitas, pues no corremos tanto como el resto de las otras razas. Yo creo que normalmente la media suele ser 30 pies, ¿no? Que sería el equivalente a 7 casillas en un mapa. Si vuestro máster usa mapa, pues bueno, ya sabéis que tenéis que hacer mates. Ah, no, perdón, a 6 casillas, joder. Las mates yo tampoco soy... Como se nota que a veces soy muy de letras. No, serían 6 casillas y bueno, pues en mi caso, como soy pequeñín, pues muevo 25. Entonces movería 5 casillas. Y luego, por último, has comentado pues los puntos de golpes, que cada clase tiene asociado un punto de golpe, que va a ser un dado de golpe, que va a ser su vida. El máximo dado de golpe es el dado de 12, que tiene un bárbaro. Y el mínimo sería un dado de 6, que por ejemplo puede tener un mago. En el caso del druida, tiene un dado de 8, más su modificador de constitución, que da un total de 10 puntos de vida a nivel 1. Eso es. Lo que pasa es que cuando empiezas con 8 puntos más el modificador de constitución. Por eso tengo 10, que realmente un par de joyas bien dadas y estoy baldado. O sea, me dejan para el arrastre. Y como hemos dicho, con eso tendríamos un poquito armada casi todo lo principal de la ficha. Podríamos hablar un poco del equipo y de los hechizos, y yo creo que estaríamos casi listos para empezar a jugar. Muy bien, pues vamos si quieres hablar del equipo primero. ¿Vale? El equipo, como ya hemos dicho antes, pues tenéis que ir a la página de vuestra clase, más luego lo que os den en vuestro propio trasfondo, que os dan un poquito más. Entonces dame un segundo que estoy yendo. Sí, en el caso del druida, recordad que era competente con armas simples y con armaduras de pieles y escudos de madera. Entonces cuéntanos qué es lo que has cogido. Pues la primera opción como equipo me inicial. Escoger entre un escudo de madera o cualquier arma sencilla. Entonces yo he escogido un arco corto, que es un arma sencilla a distancia, con el que tendría un más 2 a la tirada de ataque y luego, bueno, pues el daño sería un D6 perforante más el 2 de mi destreza, ¿no? Si no me equivoco. Que no está nada correcto. mal. Y luego te dice una cimitarra o cualquier arma cuerpo a cuerpo sencilla. Entonces yo no veo a mi gnomo con una cimitarra como en la escena esta de Abu con los guardias en Aladdin. Yo le veo con un bastón. Entonces pues le he puesto un bastón que tiene un daño de 6 contundente si lo utilizo a una mano, o un dado de 8 versátil si lo utilizo a 2 manos. Y bueno, pues esto, claro, como no tengo fuerza, pues tiraría tanto el ataque como el daño con un -1. Pero bueno, ya iréis viendo que he intentado compensarlo un poquito después. Y después, pues bueno, te dan la armadura de cuero que hemos hablado antes, que es 11 más el bonificador de destreza, un paquete de explorador en el que vienen pues un montón de cositas muy interesantes para mi gnomo, y un canalizador druídico que es pues el objeto que yo utilizo para canalizar mi magia, ¿no? Invocar mis hechizos.
que si le parece muy bien si le parece bien a mi máster, yo he imaginado que al final de mi bastón, ¿no? Yo llevaría pues como colgando de entre los nudos de la madera una especie de setita de arcilla o algo así, y entonces yo cuando hago la magia como que lo agito como que fuera un sonajero y suena como clic 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 clic, clic, y entonces pues es más gracioso, aparte de la flauta de pan que me has mencionado antes, ¿no? Con mi competencia en instrumentos, para no tener dos veces la misma competencia, pues también sería parte de mi canalizador druídico. Yo creo que sería una mezcla entre agitar el bastón como si fuera una maraca y luego pues tocar la flauta de pan y acabar siendo más tocacojones que que el propio bardo. Pues totalmente correcto. Y si te parece, vamos a la parte un poco para ir acabando con nuestro personaje de los hechizos, ¿no? Que al final va a ser lo que va a guiar un poquito no la personalidad, sino ¿cómo lo explicaría? El propio carisma de Nicolás, esa magia que va a hacer, de qué va a ser capaz Nicolás cuando se enfrente a sus enemigos. O no os olvidéis nunca que los lanzadores de conjuros son muy útiles fuera de combate. Porque siempre cuando somos novatos tendemos a coger todos los hechizos de voy a coger lo que más daño hace, voy a coger 7 hechizos para matarte, y a veces con un hechizo de silencio o un hechizo de disfrazarse puedes evitar toda una situación, porque al final esto es rol, no es Dark Souls, no tienes que matar todo lo que tienes delante. Muchas cosas puedes engañarlas y rodearlas, y ahí la magia es muy muy potente. De hecho, la experiencia la vais a obtener igual si vencéis al monstruo, si le engañáis. Bueno, depende de lo enrollado que sea vuestro máster. Yo, que he dirigido D&D y he dirigido Starfinder, pues bueno, si al malo lo vencen usando su inteligencia, pues al final yo acabo dándoles la experiencia igual, como si lo hubieran derrotado, ¿no? Si consiguen que el villano se una al grupo, pues al final es una experiencia que han conseguido, ¿no? De una manera o de otra. Entonces, bueno, pues ¿por dónde quieres que empiece a describir a este druida loco? Pues yo creo que empezaría por comentar un poquito qué son los trucos y cómo funcionan. Que al final va a ser esos hechizos que vas a estar utilizando continuamente, ¿no? En campaña. Uh-huh. Pues bueno, yo tengo acceso a 2 trucos según la clase del druida nivel 1. Y entonces he escogido rociada venenosa, porque me hacía gracia lo de sacar una seta y tirarle un poco de veneno a alguien. Y luego he cogido el Silelag, que soy incapaz de decirlo bien, que bueno, pues me permite usar mi bonificador de sabiduría a la hora de encantar un arma, y usar mi bonificador de sabiduría para golpear en lugar de mi bonificador de fuerza. Entonces tiraría con un +2 y luego pues tendría un D8 de daño, que es, bueno, es lo que hace el bastón a dos manos. Eso ya no sé muy bien cómo interpretarlo, y entonces mi daño pasaría de daño contundente a daño mágico, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, totalmente correcto, Gonzalo. Entonces, bueno, pues me hace mucha gracia lo de encantar mi bastón, ¿no? Que le aparezcan un montón de setas y liarme a palos con un goblin, por poner algo de mi tamaño. Y luego, bueno, recordaros también que por ser gnomo tengo el truco de ilusión menor, que me parece algo muy divertido, sobre todo con el tipo de personaje que voy a tener, lo de que de repente haya un malo y hacer el hechizo para que oiga que se ha caído una piedra ahí lejos y que se vaya y cosas así. O yo qué sé, o empezar a hacer como hacía José Mota en el sketch del y que crea que está escuchando un animal o cualquier mierda así. Yo qué sé, yo ya te digo que usos creativos de ilusión menor voy a tener unos cuantos. De hecho, te permite crear una imagen pequeña, ¿verdad? Si no lo recuerdo mal. Sí. Puedes hacer la típica escena de la princesa Leia cuando ve el mensaje Luke. Y ya digo que este tipo de trucos son los que más molan. Porque a lo mejor tú no tienes que describir a alguien. Puedes hacer una ilusión de él y ir enseñándoselo a la guardia. ¿No? ¿Has visto a este hombre? ¿Has visto a este hombre? Sí. O como dice Gonzalo, generar ruidos. Y lo mejor de los trucos, Gonzalo, es que son infinitos. Eso. Lo podéis usar todo lo que queráis. Exacto. No lo vais a ver, pero los que jueguen conmigo van a ver a un gnomo tirando veneno con una seta a todo el mundo. Y no hay ningún problema. Los trucos les podéis usar todo lo que queráis. Vale. Sin embargo, los hechizos de nivel 1 que va a ganar ya como druida, vamos a ver que no es así. Esto va a ser más complicado, ya que también son hechizos más potentes. Esto, bueno, es una ciencia. Para mí es como una ciencia aparte, es como otro juego aparte. Porque primero yo tengo 2 espacios de conjuro. ¿Eso qué quiere decir? Que conjuros de nivel 1 solo puedo lanzar 2 al día. Así que tengo que pensar muy bien en que voy a gastar mis conjuros
porque me puedo quedar muy vendido, ¿no? Con el tipo de personaje que tengo. Y luego, bueno, según la clase, se supone que tienes que escoger, ¿no? Cada vez que tienes un descanso largo, un tantos conjuros de druida como tu nivel de druida más tu modificador de sabiduría. Es decir, mi nivel de druida ahora es 1, más mi modificador de sabiduría 2. Por tanto, tengo 3 conjuros preparados. ¿Vale? Yo he escogido, probablemente en los comentarios, bueno, podéis ponerme sugerencias mejores, ¿vale? Animaos un poquito a comentar. Pero yo he escogido 3 conjuros que creo que pegan mucho con el concepto de mi personaje. El primero es palabra de curación, que yo imagino a mi gnomo desde lejos diciendo ¡pilla esto! Y lanzándole una seta, ¿no? Como a los Super Mario, y que el tío se la coma y se cure, ¿no? Porque eso es mi skin, ¿no? Del hechizo, que es como cúrate anormal, y entonces le tiro la seta, ¿no? Y que se la coman si tienen lo que hay que tener. El siguiente es hechizar persona. Me parece muy gracioso lo de estar ahí meneando la seta, ¿no? Y que de repente salgan unas esporas y el tío se queda así como hipnotizado por mi poder. O que se coma una tortillita de champiñones, que eso hace que cualquiera se doblegue a mi voluntad. Y la última que he escogido es nube de escurecimiento, que me hace mucha gracia lo de poner una seta en medio, no un hongo en medio, que haya una explosión de esporas y de repente los enemigos no vean nada porque están ahí en medio de la nube verde o morada, algo así como muy, como no sé si es en la India donde es lo de que hacen que tiran humo de colores, ¿no? Pues una idea así, ¿no? Todo muy rocambolesco. Entonces, no sé si habré escogido los mejores hechizos, pero sí he escogido los que me parecían más divertidos. Sobre todo, bueno, pues que quiero hacer un personaje un poquito más de apoyo al grupo. Porque mi misión es bailar alrededor mientras hago cánticos druídicos y trolear, que es lo divertido del personaje, ¿no? Sí, totalmente lo que has dicho. Sí que aquí señalar que una vez más dentro de las clases mágicas hay 2 tipos. Algunas tienen todos los conjuros disponibles desde el principio, los lanzadores divinos, como puede ser el druida o el clérigo, y tú eliges llevar preparados cada día los que vas a usar, y otros simplemente los van aprendiendo, como el mago al base de estudio o el bardo, van ganando conjuros por nivel. De nuevo, si queréis empezar por una clase mágica, yo os recomiendo que empecéis por un bardo. Quizás sea la más sencilla de todas en mecánicas, y no os penséis que tiene que ser necesariamente de apoyo o que solo vais a estar cantando y dando la vara todo el rato, porque el bardo hace cosas muy chulas y puede hacer también bastante daño. Pero sí que es más sencillo que no, por ejemplo, un druida o un clérigo como ha cogido Gonzalo, en el cual tiene disponibles todos los conjuros de nivel 1 desde el principio. Y él tiene que elegir llevar preparados su sabiduría más su nivel. Entonces le requiere aún más trabajo de lectura y de preparación. Sí, porque al final, además me parece que es un poco un tipo de personaje que te la juegas mucho, porque tienes que escoger muy sabiamente qué hechizos vas a tener disponibles después del descanso largo, pensando un poco qué es lo que el grupo va a hacer. Porque si por ejemplo vas a ir a una interacción social, escogerás una serie de hechizos, pero si sabes que vas a entrar en un dungeon súper peligroso, vas a escoger otra serie de hechizos. Entonces, no solo es que te tengas que conocer bien la lista de hechizos que tienes a nivel 1, es que encima tienes que pensar muy bien qué vas a escoger, porque como el grupo dé un giro de 180 grados, pues te vas a encontrar con que todo lo que has escogido no sirve para nada. Totalmente de acuerdo. Y con eso creo que estaría un poquito listo tu personaje. Ahora simplemente habría que ir a la mesa y empezar a tirar los dados. Pues nada, yo simplemente, bueno, decir a los seguidores, bueno, primero agradecerle a Dani que nos haya acompañado en este tutorial. Bueno, ya veis que el tío controla muchísimo de D&D, así que he escogido quizás a la persona con más tiempo libre y más experta en el tema. Bueno, muchas gracias Gonzalo, pero sigo siendo un novatillo al lado de los grandes expertos que hay del sistema. Bueno. Pero bueno, sí que me gusta y sobre todo espero que podamos ayudar a alguien que al principio ha planteado empezar a jugar al juego de moda, ¿no? Como has dicho, eso no es el mejor, sino el de moda. Y es verdad que de primeras todos estos números y esta ficha puede asustar. Pero como habéis visto, no es tan complicado yendo poco a poco y luego, una vez que estás jugando, todo va mucho mejor. Y luego nada, pues ya deciros para terminar el vídeo que cuando se publique, probablemente en el blog, si no es en el día de publicación, será el domingo siguiente, tendréis el personaje para descargar.
Y bueno, pues si a alguno le apetece jugar con Nicolás de Boletaria, pues bueno, puede descargárselo, puede ver el vídeo si quiere con más calma y puede ver un poquito pues lo que hemos estado trabajando aquí mi amigo Dani y yo, ¿vale? Entonces bueno, pues que sepáis eso, que estará en la caja. Si no es cuando se publique este vídeo, porque será un lunes, será el domingo siguiente y yo os pondré el link en la propia caja de la descripción, pues para que os metáis en el blog, conozcáis un poco más el trabajo que hacemos en Pifias y Roll dentro del blog. Y nada, pues animaros a lanzaros a la aventura de Dungeons and Dragons. Yo he de decir que bueno, que tras D&D 3.5 y D&D cuarta, pues estaba un poco asqueado, ¿no? Quizás porque eran muchos números, personajes que están pensados solamente para matar, ¿no? Era un poco la tendencia que había en aquel entonces. Y he vuelto a Dungeons and Dragons muy contento y la verdad es que veo que hay un cambio que era bastante necesario. Ya no me voy a meter en todo el tema de lo de la OGL y todo eso, porque a mí ni me va ni me viene, sinceramente. Yo creo que tenemos material suficiente como para no depender de Wizards of the Coast, ¿no? Esto sería un poco así. Pero bueno, oye, unas veces es Wizards of the Coast y luego pues serán los de Vampiro, ¿no? Que querrán explotar la gallina de los huevos de oro y no piensan en ganar dinero y no en el fan medio, ¿no? Porque al final son empresas y es lo que tiene el capitalismo y todo esto. Pues nada, yo creo que después de la crítica a la empresa, pues nada, yo creo que vamos a despedirnos ya. Así que bueno, muchas gracias a Dani por venir. Nada, a ti por invitarme. Y perdonad un poco mi voz y la tos de fondo y demás, pero bueno, hemos tenido este momentito en el que se han juntado los planetas para poder grabar el tutorial y traeroslo lo antes posible. Entonces, bueno, pues perdonadme que pierda un poco de calidad en base auditiva, en base, pues bueno, a la calidad que nos ha dado aquí tener a un compi haciendo los tutoriales. Así que nada, nos vamos a despedir. Adiós. Adiós.